Muy bien, continuamos nuestro estudio en esta noche. Agradezco a las personas que nos acompañan de manera virtual, aquellos quienes comparten los estudios o las lecciones, quizás con algún hermano, amigo, compañero. De poder estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros es nuestra norma de fe y conducta. Somos cristianos, creemos en Dios, creemos en su palabra y compartimos su palabra, y por sobre todo tenemos que vivir su palabra. Y estamos estudiando en una serie de lecciones, estamos en la lección 3 y nuestro tema en la lección 3 abarca en las consecuencias de la caída. La idea principal es que ese mal que se ha introducido a este mundo va a tener un final, ¿verdad? Va a tener un final eso es lo que la Biblia nos presenta en Apocalipsis 21, lo hemos leído anteriormente, que esto va a acabar. Sin embargo, la cosmovisión pagana dice que no, que siempre va a estar el mal presente, siempre va a estar el mal. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el diseño de Dios es el bien y esa es la normalidad. Y desde que entró el pecado en el mundo, como relata Génesis 3, ha afectado varios aspectos de la vida, de la naturaleza, del hombre, la familia. Y lo que vamos a hacer es continuar, ¿verdad? Cómo ha afectado esa introducción del pecado. Y menciono esto como base bíblica. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Por el pecado, la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la Biblia nos dice que hay que pagar un precio por ese fallo, por errar el blanco, por el pecado, esa desobediencia. Y dice claramente en Romanos que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Como una ilustración, hemos ya mencionado, ¿verdad?, cómo el pecado ha afectado al hombre en su relación con Dios, cómo ha afectado el pecado porque se introdujo la muerte física y también la muerte espiritual, la segunda muerte, esa separación eterna del hombre de Dios y destinado a vivir en un lugar de tormento. La Biblia habla que hay solamente dos lugares, ¿verdad?, el cielo o el infierno. Entonces, el pecado ha afectado al hombre, ha afectado a la naturaleza, y eso lo podemos leer, si me permite, leer en Génesis capítulo 3, versículo 17. Recordemos que el capítulo 3 de Génesis nos relata esa desobediencia del hombre. Se introdujo el pecado. Al mismo tiempo, Dios también menciona la manera en que estaría redimiendo, rescatando y ha prometido al Mesías en Génesis 3:15, posterior a preguntarle a Adán qué es lo que hicieron. En esa pregunta, ¿qué hiciste, verdad? ¿Qué has hecho? Le dio la oportunidad Dios al hombre para que él reconociera y decir, yo pequé, yo fallé, yo desobedecí. ¿Qué has hecho? Si la pregunta fuese, ¿por qué pecaste? El ser humano por naturaleza siempre trata como que desviar la responsabilidad, delegar a otros, no asumirla. Y si le preguntara por qué, y a lo mejor va a decir, porque la mujer la que, ella la que desobedeció, ¿verdad? Y la mujer dice, no, no, la serpiente, ¿verdad? Le dijo, ¿qué has hecho? Y tenía que decir, tenía que confesar, pero no lo hicieron, se echaron la culpa, no reconocieron, no asumieron, y ahí vino la consecuencia. Y Dios habló a la mujer, le dijo, con dolor darás a luz eh, tus hijos. Le dijo a la serpiente también las consecuencias, también al hombre con sudor eh, obtendrás el alimento.
espinos y cardos te producirán. Y fíjense en el versículo 17, Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, entonces acá vemos las consecuencias del pecado en el hombre, en la naturaleza. También ha afectado esas instituciones, las instituciones divinas, lo que Dios ha establecido. Bueno, esto lo hemos estudiado en la lección 1. Si por ahí estás viendo este video por primera vez, yo te recomiendo si podrías ir al primer video que va a encontrar en la descripción ahí abajo, en que habla del origen y ahí se detalla cuáles son esos dominios y ahora ya estamos viendo cómo afectó el pecado a esos dominios. Aquí tenemos los tres dominios que nos presenta la Biblia, ¿verdad? El dominio responsable, cómo ha afectado el pecado en esto. También el tema en este momento es cómo ha afectado y cómo afecta al matrimonio, la introducción del pecado. Y el siguiente estudio, el punto 3, vamos a desarrollar en el transcurso de esta semana, en un próximo video, cómo ha afectado a la familia. Entonces, en esta noche, nuestro tema es bastante breve, pero es muy importante a ver qué dice la Biblia al respecto y cómo el pecado ha afectado al matrimonio. Recordemos que el diseño de Dios es el matrimonio y Dios ha establecido la manera. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y le formó, así como al hombre le formó del polvo de la tierra, a la mujer eh, lo hizo Dios de la costilla del varón. Y es interesante porque le complementa al hombre y lo ha diseñado para que sea realmente ayuda, para que le ayudara a gobernar con responsabilidad en la tarea que tenía en el Edén. Y no solamente eso, sino también la oportunidad de procrearse y enseñorear en la naturaleza, en ese lugar precioso que el Señor le había preparado, ¿verdad? Y tenía esa comunión íntima con el Señor. Y hasta hoy en día sigue siendo el matrimonio el diseño de Dios entre un hombre y entre una mujer, porque la Biblia nos dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ahí vemos claramente el diseño de Dios para el matrimonio. Siempre es entre un hombre y una mujer. Está claro esa parte, ¿verdad? Entonces, el matrimonio, el diseño de Dios es entre un hombre y una mujer. La segunda institución, el matrimonio. El matrimonio realmente sufrió tras la caída del hombre, ¿verdad? Se introdujo el pecado. En vez de que el matrimonio sea un trabajo de armonía, trabajo de equipo, eh, y eso es lo que debía distinguir al matrimonio, vemos hoy en día que en vez de que reine la paz, la armonía, la comprensión, de repente vemos, o en muchos casos, rivalidad, discusiones, peleas, entre otros que podemos citar. Fíjense lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 16, cuando se dirigió a la mujer. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará sobre ti. ¿Qué le dijo a la mujer? Le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido. Desearás controlar a tu marido.
pero Él gobernará sobre ti. Cuando Dios creó a Adán y Eva, su relación debía ser mutuamente interdependiente, es decir, que tenían que trabajar juntos, coordinadamente. Cada uno debía someterse al otro. Pero con la caída, Dios dijo que Eva desearía gobernar sobre su esposo. En cambio, él gobernaría sobre ella. La batalla o la rivalidad entre ambos sexos eh, fue o comenzó tras la rebelión o la rebeldía contra el mismo Dios. Entonces vemos rivalidad, pleitos, ¿verdad? Peleas, discusiones constantes. Ahora, tanto el hombre como la mujer pretenderían llevar las riendas en el matrimonio, ¿verdad? El hombre que debía cuidar cariñosamente y sustentar a su esposa, pretendería ahora gobernar sobre ella. Y la mujer desearía quitar el control a su marido, um, este, con persistencia y resentimiento, ¿verdad? Y eso no fue todo. Eso no fue todo. ¿Por qué? Porque con la caída, si el hombre era infeliz con su mujer, empezaría a buscar otras mujeres en otros lugares, en otros sitios, siéndole infiel. Y lo mismo sucedería con la mujer. Ya no es feliz con el hombre, entonces empieza a buscar otro hombre, siéndole infiel a su cónyuge, a su marido, ¿verdad? El divorcio es característico de la caída. Sin embargo, Dios no hizo el matrimonio para que fuese así, para que haya esa enemistad o rivalidad o separación. Y eso lo explicó claramente Jesús. Yo les invito para que puedan buscar en Mateo capítulo 19. Vamos a leer 4 al 8. Mateo 19, 4 al 8. Estuve leyendo un poquito acerca de este tema en cómo define matrimonio nuestra constitución. Y uno puede investigar. Y lo que sí llamó mi atención es que en el artículo 4 menciona que es la unión libre, voluntaria, entre un hombre y una mujer. Y eso, mirando la escritura, es bíblico. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio ha diseñado de tal manera. Dios hizo a Eva para que sea ayuda de Adán. En ningún momento en el diseño de Dios estaba que sea un hombre la ayuda de otro hombre. Entonces, ese es el diseño de Dios y eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero con la caída del hombre, con la caída y la entrada del pecado al mundo, eso lastimosamente se ha tergiversado, ¿verdad? La verdad de Dios y se introdujo cualquier cantidad de prácticas inmorales. Veamos qué dice Jesús en el capítulo 19 de Mateo, versículos 4 al 8. Dice así: Él respondiendo les dijo, no sabéis, perdón, no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. Interesante, a su mujer. No dice se unirá a sus mujeres. Entonces, el concepto del matrimonio bíblico tiene dos elementos. Por un lado, es una relación monógama, es decir, con una sola persona, y es hetero, el otro elemento del concepto del matrimonio, porque es una relación con una sola persona del sexo opuesto. Ese es el diseño de Dios. Ese es el diseño de Dios y es el matrimonio que Dios ha establecido. Y fíjense, dice Mateo 19, versículo 4 al 8 que estamos leyendo, verso 5 mencionamos, ¿verdad? Se unirás a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que
no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió junto, no lo separe el hombre. Entonces, aquí vemos claramente que el Señor Jesús ha enseñado y ha mostrado, ¿verdad? De que Dios ha establecido, y esto lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Además, tras la caída, la institución del matrimonio fue reinterpretada, ¿verdad? Fue, vamos a decir, redefinida. Aumentó la creencia de que el matrimonio también podía darse entre cualquier persona y cosa, incluso animales. Cuando Dios dio Eva a Adán, lo hizo por dos razones. Por un lado, para ayudarlo, ¿verdad? Y por otro lado, para procrear, para reproducir con él. Esa es la definición bíblica del matrimonio. Es claro que para procrear biológicamente, y esto se puede comprobar científicamente, que se necesita el gameto masculino y el gameto femenino, biológicamente. Eso es indiscutible, ¿verdad? Pero tristemente se ha redefinido el matrimonio quebrantando la relación monógama y hetero. La relación monógama y hetero. Al quebrantar ese elemento de monogamia, es decir, la relación con una sola persona, entonces en algunos lugares y algunos países determinan que puede ser la poligamia por ley, entonces puede tener muchas esposas o esposos, ¿verdad? Y hetero ya no sería hetero, sino sería homosexual, permitiendo que dos hombres se casen entre sí. Y eso no lo dice la Biblia. Esa es la cosmovisión antibíblica, pagana, ¿verdad? Fíjense, entonces se redefinió el, el matrimonio. Dios lo ha demostrado, Jesús ha enseñado y la Biblia nos recuerda el diseño de Dios, cómo fue desde un principio y sigue siendo hasta ahora entre un hombre y una mujer. Oremos por nuestras autoridades, ¿verdad? Oremos por quienes velan las leyes. La Biblia nos invita a orar por nuestras autoridades. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y no solamente para vivir reposadamente, sino para que conozcan la verdad de Dios y para que gobiernen con justicia. Solamente conociendo al Señor uno puede obrar con justicia. Estamos hablando sobre cómo el pecado ha afectado esa relación dentro del matrimonio al punto de redefinir el concepto de matrimonio. La Biblia nos dice claramente el propósito para lo cual Dios le dio a Adán su mujer, ¿verdad? Le dio una mujer. Entonces, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Tristemente, en muchos lugares, y Dios nos guarde, ¿verdad? De todo esto, en cómo se reinterpreta actualmente el matrimonio. Ya que el hombre le ha dado la espalda a Dios, y él mismo se considera como autoridad, entonces él decide qué está bien y qué está mal. Sin embargo, para el creyente, la Biblia sigue siendo la autoridad máxima quien nos dirige, nos alumbra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero el hombre sin Dios, en ese estado pecaminoso, con la naturaleza caída, siendo él mismo su autoridad, redefinieron lo que es el matrimonio. Las personas decidieron que el matrimonio podía ser, como recién mencionábamos, ¿verdad? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, o un hombre con varias mujeres, o mujeres con varios hombres. En algunos casos, quizás hasta suena bastante fuerte, pero en algunos casos se plantea y se redefine que es padre con su propio hijo o su hija, o mamá. Entonces se ha redefinido
y se ha quebrado ese concepto bíblico. Por eso es importante, queridos hermanos, estudiar la Biblia y enseñar la Biblia a nuestros hijos. Enseñarles que la Biblia es nuestra autoridad y Dios es quien ha diseñado todo para que se use de acuerdo a su voluntad y no se abuse, ¿verdad? Y que no se tergiverse. Es bueno estudiar la Biblia, conocer la Biblia, practicar la Biblia y así también enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Entonces, interesante, algunas personas, por ejemplo, dicen, yo me voy a casar conmigo mismo. Tiene nombre también eso, sologamia se llama eso. El matrimonio puede redefinirse para que así adaptan a la sociedad, a la cultura. Recordemos que la base de la sociedad es la familia. Una familia bien constituida es aquella en donde se observa al varón con la mujer, en donde juntos llevan adelante como equipo, conociendo ese diseño, el propósito para lo cual Dios le había hecho, para que tengan hijos y para que tengan hijos también que reciban esa instrucción y para que esos hijos también puedan crecer mirando a sus padres y sus padres siendo ejemplos, ¿verdad? Ejemplos. Y no hay mejor ejemplo y mayor enseñanza que lo que uno demuestra a sus hijos. Entonces, terminando esta parte, hemos visto cómo el pecado ha afectado esa relación, pero si nosotros conocemos la verdad nos hace libres. La verdad nos muestra, y es la palabra de Dios, cómo debemos tratar a nuestra pareja, cómo debemos tratar a nuestro cónyuge. Quiero terminar simplemente haciendo una lectura de Efesios, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿verdad? Recordando, esto está hablando a todos los hombres, ¿verdad? Aclarando que es una sola mujer, ¿verdad? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El marido debe amar a su mujer, la mujer debe respetar a su marido. Es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, analicemos cómo, si usted tiene un matrimonio, cómo está llevando el matrimonio. Y deje que Dios obre en su vida, en su corazón. Deje que Dios pueda instruirle a través de su palabra. Ore pidiendo dirección, ore por su pareja y juntos puedan buscar cuál es la voluntad de Dios para su vida. Que por sobre todo reine el buen trato, la consideración, el apoyo mutuo de la esposa al esposo y así también el buen trato del esposo a la esposa. Muy bien, continuaremos en la siguiente clase estudiando cómo ha afectado el pecado, pero en la familia. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí y bueno, será hasta otra próxima ocasión. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.